Bienvenidos amigos, están escuchando La Voz del Evangelio Eterno, un programa presentado por el Ministerio del Evangelio Eterno, fundado en 1992 por creyentes adventistas del séptimo día. Este es un programa cristiano dedicado a presentar el cumplimiento profético, la advertencia y la revelación de los últimos tiempos, a fin de preparar a un pueblo para la segunda venida de Cristo. Hermanos y amigos, bienvenidos nuevamente al programa La Voz del Evangelio Eterno. Como siempre, yo soy su pastor y amigo, Rafael Pérez, quien les invita de inmediato a que tengamos unas palabras de oración. Oremos. Padre Celestial, nuevamente estamos aquí frente a una extensa audiencia que nos mira o que nos escucha. Gracias por darnos la oportunidad de presentar nuevamente su palabra. Amén. Queremos pedir su bendición. Queremos suplicarle, Padre, de que sea el Espíritu Santo el que guíe esta programación desde el principio hasta el fin. Oramos para que nuestros amigos y hermanos que están en sintonía de este programa en el día de hoy puedan ser ricamente bendecidos por la presentación de su palabra. Invitamos, Señor, que sea el Espíritu Santo el que hable a través de su palabra y que nosotros, como sus humildes instrumentos, podamos, Padre, traerla, podamos llevarla a aquellas almas que no la conocen. Lo rogamos y lo pedimos y le damos la gracia en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Vamos a continuar hoy con esta miniserie de estudios. Ojalá que no se nos extienda una gran serie, como a veces nos ha pasado. Pero fíjense que nosotros tenemos que estar conscientes. Lo hablábamos fuera de los micrófonos, fuera de las cámaras también. Estamos viviendo en un tiempo en el cual, de acuerdo a las profecías bíblicas, en Norteamérica y fuera de Norteamérica, se estará estableciendo muy pronto una ley nacional dominicana. Sabemos que como resultado eso va a traer también una persecución para aquellos que por la gracia de Cristo se sometan, o nos sometamos todos a la obediencia a los mandamientos de Dios. Entonces, nosotros sabemos que de acuerdo a la Biblia que hemos estado estudiando últimamente en el último programa, no sé si ustedes lo vieron, lo escucharon, si no vayan a la página electrónica nuestra, que ahí debe estar también, o en YouTube, el Evangelio Eterno. O la voz del Evangelio Eterno. O la voz del Evangelio Eterno en YouTube, y en nuestra página electrónica, elevangelioeterno.org. Es muy importante, en esta miniserie hemos iniciado el problema del pecado, su origen y su remedio. ¿Por qué dije que en este tiempo es más relevante que en cualquier otro tiempo? Porque precisamente Satanás, conociendo la ignorancia que hay en cuanto a este gran evento que se nos avecina, la ley dominical, no ha tratado de impedir que la gente conozca en sí cómo se va a desenvolver este gran conflicto que va a ser entre el pecado. ¿Pero qué es el pecado, mi hermano Jan? Transgresión de la ley de Dios. Entonces, Satanás prácticamente ha impedido que la gente conozca esa definición, y el gran mundo cristiano está en ignorancia de lo que muy pronto va a pasar y también de qué está implicado con el pecado, su origen. Y nosotros tratamos aquí de presentarle su remedio, ¿verdad? El remedio. Y también podemos agregar a eso, Pastor Pérez, los resultados del pecado. Bueno, es que el resultado es el establecimiento de una ley nacional dominical. Es correcto. Y tragedia, dolor, persecución para el remanente, ¿verdad? Vamos a continuar. Entonces, presentando lo que nosotros vemos en la Biblia. Y invitamos a cada persona a que sigan, tomen nota. Por eso le estamos diciendo, vayan a nuestras fuentes. No solamente se queden viendo, escuchando este programa, pero estudien. Sean como los bereanos. Dice la Biblia,
los bereanos fueron más nobles que los de Tesalónica. ¿Por qué? Porque ellos, ¿qué hacían, hermano? Escudriñaban la palabra cada día para ver si las cosas que Pablo estaba enseñando eran verdad. Amén, 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 amén. Bueno, es muy importante, pastor, porque nos dijimos que en esta miniserie que hemos comenzado, que la hemos titulado El pecado, su origen, sus resultados y su remedio, quisimos sentar una base sólida. Porque decíamos en el programa anterior que muchas personas, nos atreveríamos a decir la mayoría de personas del mundo, le echan la culpa a Dios por la condición que está este mundo. Le echan la culpa a Dios por la existencia del pecado, por la maldad, por las tragedias, por los terremotos, por los huracanes, en fin, por todos los desastres naturales. Entonces lo primero que el ser humano tiende a decir, Dios está permitiendo todas estas cosas. Tanta violencia. Exactamente. Entonces quisimos sentar una base antes de entrar al origen del pecado, sus resultados y su remedio. Quisimos sentar la base acerca de lo que es la creación y el creador. Demostrar con la Biblia, no con nuestras propias palabras, con la Biblia, cuál es el carácter de Dios. Cuando Dios creó a este mundo, amigos y hermanos, no creó al mundo en las condiciones que está ahora. Dios, decíamos en el programa anterior, y hoy vamos a continuar abundando en cuanto a eso, Dios creó un mundo perfecto, donde reinaba la felicidad. Nuestros primeros padres allí en el jardín del Edén se encontraban en su hogar edénico y obviamente el pecado fue lo que trajo toda esta desgracia que hoy, lamentablemente, nosotros que estamos viviendo en este tiempo, estamos cosechando básicamente el error o el pecado de nuestros primeros padres. Pero, pastor, como decíamos en el programa anterior, tenemos que dejar bien claro eso en las mentes de las personas que nos están escuchando, porque muchas personas todavía ponen en duda de que Dios es un Dios de amor y misericordia, porque nos dicen a nosotros, si Dios es un Dios de amor y misericordia, ¿por qué permite todas estas tragedias? ¿Por qué permite tanta maldad? ¿Por qué permite tanta muerte en el mundo, tanta hambre? Van más allá a veces. ¿Por qué manda? ¿Por qué Él manda todas estas calamidades? Exacto. ¿Por qué Él mandó una enfermedad a mi esposa o mi esposo que murió? Un cáncer. Es correcto. Eso es lo que nos dicen. Muchas personas inclusive han renunciado a su fe. Claro. Porque Se han apartado de los caminos de Dios porque han dicho, ¿por qué permitió que mi esposa muriera? ¿Por qué se la llevó? Si es la única persona que tenía, que era mi apoyo, era mi brazo derecho, era mi compañera, mi amiga, mi esposa. Pero todo viene y cae en lo mismo, echándole la culpa a Dios. Pero por eso nos hemos preocupado por preparar esta serie. El tema anterior, usted recordará, Pastor Pérez, nos quedamos en Romanos capítulo 1 y el versículo 20, hablando acerca de cuando Dios creó este mundo, usó su eterno poder y su deidad. Pero después de que Dios creó al hombre, le dio... ¿Qué fue lo que le dio a él, Pastor Pérez? De acuerdo a Génesis capítulo 1, versículo 31. Sí. Bueno, allí dice la palabra de Dios, y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera. Amén. Era bueno en gran manera. O sea, Él le dio al ser humano, al hombre, le dio un mundo perfecto. Amén. Una tierra perfecta, donde estarían viviendo por toda la eternidad. Ese fue el plan divino. Amén. Y ese plan, queremos anticiparle, sí, Dios lo va a restaurar de nuevo. Amén, gloria a Dios. Lo va a restaurar. Después de esta noche oscura que estamos viviendo, de tantas calamidades, como te digo, tanta violencia, va a venir una nueva aurora para los hijos de Dios. Amén. Para aquellos que nos sometamos al poder de Dios. Porque otra vez, creo que lo mencionábamos en el programa anterior y podemos repetirlo. Si Dios tuvo el poder de hacer todo bueno, ¿por qué no puede restaurar en nosotros otra vez esa imagen que Él quiere restaurar para que seamos parte de su familia? Amén. Celestial, ¿no? Ese es el plan de Dios. Gracias a la muerte de Cristo en la cruz del Calvario, es que nosotros podemos tener el privilegio un día de poder volver a ser partícipes de esa nueva tierra, esos cielos nuevos y esa nueva tierra que ha prometido Dios para aquellos que le aman, para aquellos que son fieles a Él.
dice Pablo. Exactamente. Aman su venida. Y hablando del poder de Dios, y lo hemos repetido, queremos recalcar hoy, el poder de Dios se manifestó en la creación. En la obra de la creación. Pero sabe una cosa, Él sabía la gran tragedia del pecado. Y por eso lo había establecido antes de entrar el pecado a la tierra. Estableció algo para recordarle a nosotros, las criaturas, recordarnos la existencia de ese poder. Y que nosotros Que Él es el salimos creador. de la mano de Dios. Muy importante, y está en Génesis 2, 1 al 3. Léalo, mi hermano. Dice la palabra de Dios en Génesis 2, del 1 al 3. Fueron pues acabados los cielos y la tierra, terminó toda la obra de la creación en 6 días, y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo, y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. O sea que Dios hizo 3 cosas en ese séptimo día. ¿Cuál es ese séptimo día? Ya lo vamos a leer en el libro de Éxodo. La Biblia misma dice cuál es ese séptimo día. No tenemos ni siquiera que recurrir a un diccionario, ni tenemos que recurrir a una enciclopedia para saber cuál es el séptimo día. Ni mucho menos ir a un ministro para preguntar. Por supuesto, dice Dios reposó, bendijo y santificó ese día séptimo de la semana. O sea, les dio ese séptimo día a nuestros primeros padres ahí en el jardín del Edén. Antes, noten esto, antes ni siquiera el pecado entrar en la tierra. Y antes de que existiera un solo judío en este Muy bien. planeta Tierra. Bueno, y queríamos recalcar eso porque el mundo, prácticamente con los engaños de Satanás, que fue otra serie que hicimos también ya, por ahí anda ya en YouTube y en las redes sociales, los engaños de Satanás han girado más que todo en torno de ese mandamiento. Así es. ¿Por qué? Porque él quería quitar de la mente de la gente de ese poder creador que hay en él. Cuando llegamos a entender ese gran poder que hay en nuestro Dios y Salvador, entonces no tenemos que dudar que Él puede transformar nuestra vida también. No tenemos que dudar de eso. Así es. Porque en Él hay poder, como leíamos en Romanos 1, 15, 16, en el Evangelio, para transformar nuestras vidas. Así es, pastor. Ok. Leemos en Éxodo capítulo 20, versículo del 8 al 11, haciendo referencia a cuál mandamiento ¿Cuál? de la ley de Dios nos recuerda constantemente que Jehová es el creador de los cielos y la tierra y por lo tanto es el verdadero Dios. Bueno, vamos a citar Éxodo 20, nos exhortamos a nuestros amigos y hermanos que nos están sintonizando en estos momentos que también abran sus Biblias con nosotros y puedan también leer estos textos. Éxodo 20 del 8 al 11 nos dice lo siguiente: acuérdate del día de sábado para santificarlo. ¿Por qué dice para santificarlo? Porque ya Dios había santificado ese día en el principio, como leímos en Génesis 2, versículo 3. Esa palabra, santificar, ¿qué es lo que significa? Es hacer algo santo, o sea, separado. Amén. Apartarlo para lo que es sagrado, Exacto. para lo que es de Dios. Ese día yo le digo a la gente, nosotros podemos encontrar en la Biblia que Cristo, dice la Biblia, que fue un carpintero. Él ayudaba a su padre en su taller de carpintería. Pero usted no va, y podemos encontrar a Jesús dándole alimento a la gente, curando, yendo a la sinagoga, haciendo todo bien, pero nunca van a encontrar en la Biblia a Jesús, que es nuestro modelo, nuestro ejemplo, trabajando carpintería en hora de sábado. No Porque sé. él entendía que ese día era apartado para aquello que es bueno, que es sagrado, que es de su Padre. Y ya vimos en el programa anterior que Cristo es el creador de los cielos y la Amén. tierra. Ah, ok. O sea, Él mismo es el que creó el sábado. Entonces, si Él lo creó en el principio, ¿cómo Él lo iba a violar cuando estuviera aquí en esta tierra? Es un absurdo. Es pensar correcto. así. Dice el versículo 9 de Éxodo 20, 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Noten lo que dice el versículo 10, amigos y hermanos, presten mucha atención. La Biblia es específica. Mas el séptimo día es sábado. ¿Cuál es el séptimo día, Pastor Pérez? El sábado. El séptimo Sábado. día que Dios
reposó, que bendijo y santificó, es el sábado. Para Jehová tu Dios, dice que más el séptimo día es sábado. ¿Para quién? Para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día, que es el sábado. Por tanto, Jehová bendijo el día de sábado y lo santificó. Nuevamente se repiten las mismas palabras de Génesis 2, del 1 al 3. ¿Cómo podemos nosotros ayudar a aquellos que han caído en el engaño de que, por ejemplo, me han preguntado, nos preguntan de vez en cuando, hay personas que dicen, bueno, pero ¿cómo podemos saber que la secuencia de la semana no fue cambiada desde Adán hasta nuestros días? ¿Cómo podemos contestar? Adelante, pastor. Qué bueno. Sí. Bueno, no. Primero, como yo le digo a la gente, vayamos a la Biblia. Es lo primero. En la Biblia no vimos que hubo ningún cambio de secuencia. El pueblo judío que Dios levantó después, ¿verdad? Le entregó toda la palabra de Dios, toda su palabra le dio al pueblo judío. Así es. Por más de 2000 años el pueblo judío observó, cumplió, y no solamente los judíos, decía el mandamiento, aún los extranjeros que estuviesen con ellos. Así que, primero. Segundo, la historia, usted no va a encontrar ningún historiador serio, ninguna enciclopedia seria, que diga que la secuencia de la semana, o sea, la secuencia de los días, el primer día en la creación es el primer día de hoy. ¿Cuál es el primer día de hoy en los calendarios? El domingo. Bueno, no me refiero a esos calendarios nuevos que salen a veces poniendo el domingo como el séptimo día. Pero le puedo dar la tarea a ustedes. No van a encontrar un solo historiador serio, una enciclopedia seria, que diga tal disparate de que la secuencia de la semana fue cambiado. O sea que el primer día ahora es el quinto día de la semana, etcétera, etcétera. No hay tal cosa. Siempre, hasta el día de hoy, el judío, usted va a encontrar que saben que el día que Dios había establecido es el sábado, que llamamos sábado hoy día, que viene de la palabra hebrea sabatón, y griega, ¿no? O sea que reposo, es lo que quería decir. O sea, yo he visto alguna gente que han escrito panfletillos para querer, hay gente que son un poquito hasta torpe de mente, y a la gente torpe quieren engañarlo y ponen esos argumentos tan pobres. Bueno, ¿cómo saben los adventistas el séptimo día y los judíos y que la secuencia no fue cambiada? Sí, pero es que eso no hay que discutirlo. Eso ha estado documentado, tanto en la Biblia, la palabra de Dios. Aquí leíamos, tenemos una Biblia católica. La Biblia católica. El sábado, mis amigos y hermanos, ha sido el mismo desde la creación hasta nuestros días. Y podemos decir aún algo más. Mi hermano, Pastor Lopera. De acuerdo a la Biblia, Isaías 66. Léalo, por favor. Es más, léalo aquí en la Biblia católica. Venga, mírenlo. 66. 22. 22 y 23. Léamelo, por favor. Porque la gente hay que ayudarla. Y para eso nosotros estamos, para la gloria de Dios, tratando de abrir los ojos. 66, 22 y 23, por favor. Dice esta Biblia versión Nácar Columna. Católica, Sí. apostólica y romana. Dice, porque así como los cielos nuevos y la tierra nueva que yo voy a crear. Está hablando del futuro. Por supuesto. ¿Cuándo es que lo va a crear? Cuando ya termine todo esto. Cuando termine la gran controversia del pecado en esta tierra. Okay. Dice que yo voy a crear, subsistirán ante mí, dice Yahvé, así subsistirá vuestra progenie, o sea, vuestra descendencia. Sí, va a ser para siempre. Y Vamos vuestro a ser nombre. eternos. Vamos a ser eternos. Vamos a ver. Y de novilunio en novilunio
de sábado en sábado, toda carne vendrá a postrarse ante mí, dice Yahvé. Amén. O Jehová. Sí. Es una traducción del hebreo, que estamos usando obviamente directamente del hebreo, ahí la palabra Yahvé, ¿verdad? Ahora, ¿qué día dice allí la palabra de Dios? De sábado no es domingo, en sábado. no dice que de domingo a domingo, No. no dice que de lunes a lunes, no dice de sábado en sábado. Así Va a es. venir toda carne. Otro más ahí. No dice que van a ser los judíos que van a venir solamente. Toda carne, toda la humanidad, Toda la creación, toda la raza humana. va a venir ese día. Entonces, de acuerdo a lo que usted ha leído ahí, de acuerdo a la palabra de Dios, la veracidad del sábado, la secuencia, no solamente no se ha perdido la secuencia hasta ahora, sino que esa secuencia va a seguir hasta cuándo? Por toda la eternidad. Amén, así es. Vale la pena mencionar, pastor, también brevemente, con la pregunta original que usted hizo, la semana de los días de la semana no se perdieron ni aún en los días de Cristo. Tampoco, claro. Porque ponemos un ejemplo rápido, la Iglesia Católica Romana, por ejemplo, tiene una celebración que la llaman, por ejemplo, el día del Domingo de Ramos. ¿Por qué ellos celebran eso? Porque precisamente fue Cristo que entra a Jerusalén montado en un asno en el primer día de la semana, que es domingo. ¿Por qué? Última semana. Porque 6 días después, que fue viernes, Claro. si contamos domingo, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, el 6º día de la semana, Cristo muere en la cruz del Calvario. ¿Cómo lo llama la Iglesia de Roma a ese día? El Viernes Santo. Claro. O sea, podemos darnos cuenta que en los días de Cristo aún no se pierde la secuencia de esos días semanales. Y el 7º día Cristo estaba en la tumba, que era sábado. ¿Por qué? Porque el domingo resucita el primer día de la semana, como dice la palabra de Dios. O sea, la misma Iglesia de Roma afirma de que Cristo entra montado en un asno en un domingo, por eso le llaman el Domingo de Ramos, y Cristo muere un viernes, que es el 6º día de la semana, y por eso ellos le llaman... Y reposa ese sábado. Exactamente. Así como reposó cuando terminó la creación. Correcto. Hacía unos 4,000 años. Él ahora terminando su obra Así de es. redención en la cruz, él reposa de nuevo el día del sábado, el 7º día. Es correcto. Los líderes judíos, lo vemos en los evangelios, no tenemos ni que citarlo, cuando como Cristo muere en la cruz del Calvario a eso de las 3 de la tarde, ya estaba prácticamente cayendo el sol, día viernes. Los líderes judíos van ante Pilato y le piden que baje el cuerpo de Cristo porque está para comenzar el día sábado, o sea, el sábado semanal. Claro. O sea, ahí podemos darnos cuenta, a la puesta pastor, del sol, a la exacto, puesta del a sol. la puesta del sol, porque así lo dice la Biblia. Claro. De puesta de sol a puesta de sol se guarda el día de reposo. Entonces, ¿qué queremos decir con esto, amigos y hermanos? Que esa semana, esa última semana que Cristo pasó en esta tierra antes de morir en la cruz del Calvario, esa es la misma semana de la creación. O sea, nunca esa semana se ha cambiado, los días no se han cambiado, no se ha desordenado el orden semanal. Hasta en los mismos días de Cristo todavía seguía esa semana, todavía seguía los mismos días y la misma secuencia de días cuando fue hecho la creación del mundo. Amén. Así que ese argumento, perdónenme, pero no tiene relevancia, no tiene importancia ese argumento que a veces se presenta por ahí. Ok, ahora vamos a ver, hay un pensamiento muy hermoso, no sé si lo vamos a leer todo, pero me gusta, está hermoso. Y está en un libro muy conocido, se llama Patriarcas y Profetas. Páginas 28 y 29. Sí, no sé, Podemos leer una partecita Vamos, de él léalo. en la página Sí, el 29, primero. Sí. hablando precisamente acerca del sábado. Sí. Dice, al bendecir el 7º día en el Edén, Amén. Dios estableció un recordativo de su obra creadora. Ese fue el propósito por el cual dio el sábado. Amén. Para que el ser humano nunca se olvidara de que Dios es el creador de los cielos y la tierra, que Jehová es el verdadero Dios, por encima de todos los dioses que el hombre puede inventar, y que solo a Él tenemos que honrar. Amén.
y solo a Él tenemos que adorar. Amén. Eso es muy importante. Exacto. Esa fue la importancia del sábado. Que en el cuarto mandamiento Dios le quería recordar a sus criaturas, quería evitar, Él sabía que Satanás iba a introducir muchos dioses, muchos ídolos. Y no solamente en el Antiguo Testamento lo hizo, sino en el Nuevo Testamento. Sabemos que hay un montón de ídolos por ahí. Si no me lo creen, solamente prenda por ahí la televisión y usted va a ver cómo hay un montón de ídolos, y imágenes, y adoran a las imágenes, y a fulana de tal, y a mengano de tal, y a santo tal. ¿Entiendes? Hoy día hay más santos que impíos, supuestamente, ¿no? O sea, todo eso son ídolos. Y Dios quería evitar que uno de nosotros, un hijo de Él, se postrase o le dirigiese palabras de los llamados intervenciones o rezos o qué sé yo, ¿no? Plegarias que se le hacen. Dios es un Dios celoso. Y Él dice, al solo Dios adorarás. Y en este mandamiento, el cuarto mandamiento, más que ningún mandamiento, Él hace énfasis por qué debemos adorarlo. Y por qué Él es el único que debemos de honrar y adorar en este tiempo. Amén, así es. Y sigue en este diciendo, tiempo no, siempre, ¿no? Así es, dice que el sábado fue confiado y entregado a Adán, padre y representante de toda la familia humana. Su observancia había de ser un acto de agradecido reconocimiento de parte de todos los que habitasen la tierra, de que Dios era su creador y su legítimo soberano, de que ellos eran la obra de sus manos y los súbditos de su autoridad. De esa manera, la institución del sábado era enteramente conmemorativa y fue dada para toda la humanidad, no solo para los judíos. No había nada en ella que fuera oscuro o que limitara su observancia a un solo pueblo. Increíble, ¿no? O sea, Dios nos da, es un regalo. Él estableció antes del pecado entrar en el mundo, escuchen esto, este día, esta cita especial con sus criaturas, para que semanalmente recordásemos de dónde habíamos salido. Y ese día debe ser un día de qué? Debe ser un día triste. No. De carga, de dolor. Debe ser un día de regocijo. ¿Por qué? Porque es un encuentro nuevo que tenemos con nuestro Padre Celestial. Amén. Cada semana. Así es. Amén. El mismo Cristo. Claro. El mismo Cristo, que es el creador de los cielos y de la tierra, habló unas palabras muy importantes contenidas en Mateo y contenidas en Marcos en relación al sábado, Pastor Pérez. Sí. Claro, debemos aclarar, antes que algunos de los burladores empiezan a decir, entonces ustedes solamente elevan sus plegarias al Dios solamente en día de sábado. No es eso lo que estamos diciendo. Debemos adorar a Dios cada día. Amén. Pero el día del sábado es un día especial, es una cita especial. Dejamos todo lo que es secular y estamos únicamente en las cosas que son del Señor. O sea, era para grabar en la mente del ser humano, en otras palabras, de que Dios es el creador de los cielos y de la tierra. Amén. Que nunca olvidáramos eso y que solo Él merece nuestra adoración. Amén. Y nuestra obediencia. Entonces Mateo 12:8, por favor. Porque el Hijo del Hombre, dijo Jesús, es Señor del día de sábado. No dijo Señor del domingo. No, por supuesto que no. O del viernes. No. O del lunes. No. Porque el Hijo del Hombre es del día del Señor del sábado, dice Mateo 12:8 y Marcos 2:27. Lo dice de otra manera muy hermosa también. Dice, también les dijo, o sea, Jesús a los judíos, el día de sábado fue hecho por causa del hombre. No dice por causa del judío. No. O para bien del judío. Y no el hombre por causa del día de reposo. O sea, Dios le dio el sábado al hombre para que el hombre reposara en ese día y para que fuese un recordativo, una obra conmemorativa de que Dios lo había creado a él. O sea, al hombre. No solo creó el cielo, la tierra y las cosas que hay en la tierra, sino que también nos creó a nosotros. Nosotros salimos de la mano creadora de Dios y por lo tanto nosotros merecemos adorar solo a nuestro creador. Amén. O sea, esa frase, por causa del hombre, ¿cómo pudiésemos nosotros parafrasearla si fuéramos a traducirla literalmente del griego al español? Vamos a ver. O sea, esa frase
por causa del hombre. O sea, diría en otras palabras, el sábado fue hecho para beneficio del hombre. Amén. Para beneficio de la humanidad. Porque el término hombre también, Yes, sabemos, aún en los idiomas modernos. Porque Adán es el representante de la raza humana. Amén. Encierra también a la mujer, ¿verdad? Ok, por bien de la humanidad. Si hubiese sido dado solamente para los judíos, hubiese dicho para bien del judío. Es correcto. Hermanos y amigos, estos son algo, la palabra de Dios, cuando la leemos tal como está, hasta un niño puede entenderla. Es correcto. En ninguno de estos dos textos bíblicos Jesús menciona la palabra judío, No. porque precisamente porque el sábado fue establecido en el mismo principio de la creación, como lo leímos en Génesis capítulo 2, versículo 1 al 3, donde no existía ni un solo judío en esta tierra. Amén. Amén. Note cómo lo dice también acerca del poder del Creador de Dios en Isaías 40, por favor. Isaías 40, versículo 28 y 29, nos asegura acerca del poder confiable del Creador, que es Jehová. Dice el versículo 28 de Isaías 40, ¿no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? Dice, no desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Versículo 29 dice, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. El poder de Dios se echa de ver desde la creación. Amén. Dice la voz del Pablo, ¿verdad? Podemos continuar con el bosquejo. ¿En quién se exhorta que deberían confiar? A los que están sufriendo. Hay mucha gente que sufren en cárceles, en hospitales, en hogares que están siendo destruidos, enfermedades por doquiera, desastres otra vez. Pero aún en medio de todas estas tragedias, mi hermano, Sí. ¿en quién podemos? Si sabemos que hay un Dios tan poderoso, que tiene poder para crear y quiere que recordemos eso a través del cuarto mandamiento. Es maravilloso eso, pastor, ¿Qué la dice el pregunta que apóstol usted Pedro? hizo, porque vale la pena mencionar algo. A mí se me presentó una emergencia recientemente cuando estábamos visitando nuestra familia en un país de Latinoamérica y estábamos haciendo también un tratamiento médico y al presentarse la emergencia mi esposa recurrió a tratar de llamar varios hermanos aquí en Norteamérica para que oraran por este servidor y de las varias personas que llamó, ninguno contestó el teléfono. Eran a altas horas de la madrugada, yo entiendo eso, pero solamente contestó una persona. Pero ¿por qué yo traigo esto a colación? Porque cuando nosotros estamos pasando por alguna necesidad, como usted lo acaba de mencionar, los que estamos sufriendo, los que estamos pasando por algún dolor, por alguna necesidad, nosotros podemos confiar en un Dios que no desfallece, como dice, no se fatiga con cansancio y su entendimiento no hay quien lo alcance, de acuerdo a Isaías 40, versículo 28. O sea, en otras palabras, Pastor Pérez, lo que yo quiero decir en este momento es lo siguiente, que si nosotros estamos pasando cualquier necesidad, se presenta una emergencia, no importa la hora que sea la 1, 2, 3 de la mañana, sea a cualquier hora y donde quiera que nosotros nos encontremos, ese Dios creador estará allí para nosotros. Amén. Alabado sea su nombre. Gloria a Dios. ¿Verdad? Él no va a decir, no, está muy tarde, no puedo ahora atender tu pedido. O estoy cansado. O estoy cansado. O no. estoy dormido. No, dice que no se cansa, no se fatiga y no desfallece. Amén. Ese es el Dios que nosotros tenemos. Amén. Alabado Es el sea Dios maravilloso. Y es el Dios que nuestra audiencia puede tener. ¿Verdad? ¿Sabe una cosa? Hay mucha gente que le tienen miedo escuchar las profecías de lo que viene, de los juicios de Dios, la marca de la bestia. De hecho, una de las doctrinas más populares que el enemigo ha introducido en el llamado cristianismo nominal es que la iglesia de Dios ya va a ser llevada al cielo antes que se establezca la marca de la bestia aquí en esta tierra. Y mucha gente aceptan ese engaño porque supuestamente ellos le tienen miedo a la persecución, al sufrimiento. A la gran tribulación. A la gran tribulación, ¿no? Es un evangelio cómodo, ¿no? Que la Biblia no lo habla. La Biblia habla que cada cristiano
aquí en esta tierra, Cristo lo dijo, primero vendrá una gran tribulación, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre, allá en Mateo 24, ¿verdad? Y 25. Ok, si lo puede buscar, lo lea enseguida, pero déjeme decirle algo, hermanos y amigos, aquellos que no quieren estudiar o aceptar estas verdades, de que muy pronto se establecerá aquí en la tierra la marca de la bestia, ese poder religioso que va a usar los gobiernos de la tierra y va a querer imponer sus mandamientos, que va a haber persecución permanente. Bueno, aquí lo dice la Biblia. Lo dice la Biblia, mis amigos. Según de Timoteo 3:12 dice, los que quieren vivir piadosamente, o sea, fielmente en Cristo Jesús, padecerán persecución. Pero fíjense lo que dice el apóstol Pedro. Escuchen lo que dice el apóstol Pedro. Primera de Pedro 4:19, ¿verdad? Sí. De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, ahí está nuevamente, van a padecer por causa de la voluntad de Dios. Por causa de los mandamientos No de Dios, dice de que la ley de Dios. no dice que van a estar exentos No. de la persecución, no dice que van a estar exentos del padecimiento y que van a ser raptados misteriosamente antes de que vengan todas estas pruebas en el tiempo del fin. No, dice que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. ¿Por qué al fiel Creador? Porque ya leíamos en Isaías 40, versículo 28, porque ese gran Creador, ese fiel Creador no desfallece, no se fatiga con cansancio y su entendimiento no hay quien lo alcance. Por eso que tenemos que aprender, Pastor Pérez, a confiar en ese Dios todopoderoso. A veces recurrimos siempre a la ayuda del ser humano. Los miembros de la iglesia salen corriendo para donde el pastor de la iglesia cada vez que tienen un problema, porque creen que el pastor se los puede resolver todos. Las otras personas recurren a sus familiares, sus amistades, etcétera. No estamos diciendo con esto de que no podemos confiar en nuestra familia y en nuestros seres queridos. O y en los pastores hermanos. también a veces. Por supuesto, los ministros, Dios los ha puesto allí para dirigir el rebaño en sus respectivas iglesias. Simplemente que en asuntos espirituales, en asuntos que tienen que ver con nuestra salvación, en asuntos que tienen que ver con nuestra vida de espiritual, tenemos que confiar única y exclusivamente a ese fiel Creador que es Jehová de los ejércitos. Amén, amén. En el libro de Apocalipsis, capítulo 10, también hay un pensamiento hermoso ahí. ¿Qué es lo que le dio una fuerza especial al juramento que hizo el ángel? Porque ¿sabe una cosa? Apocalipsis 10 se presenta un cuadro de la Biblia donde iba a haber un gran chasco, que podemos estudiar eso en otra ocasión, ¿no? Pero fíjense que en vez de desanimar al pueblo de Dios cuando iba a pasar por ese chasco, el verdadero pueblo de Dios, noten con qué palabra o con qué palabras, ¿verdad?, nos presenta aquí la Biblia. Apocalipsis 10, 5 y 6. Dice, y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra, levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, Amén. por Dios mismo, Gloria a Dios, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo, ¿qué cosa? No sería más. O sea, el pueblo de Dios iba a pasar, ha pasado a través de la historia, por muchos, ¿cómo se llaman? Aparentemente fracasos, desalientos. Los discípulos de Jesús no pasaron por un gran chasco. Así es. ¿Por qué? ¿Cuál fue el gran chasco de los discípulos? Bueno, cuando Cristo, el chasco mayor. Cuando vieron a Cristo colgado de la cruz del Calvario. Ellos que pensaban que Él establecería el reino. Ese reino, exactamente. Aquí en la tierra. Y seguir bajo estas botas romanas, bajo el yugo romano, decían ellos, del imperio romano. Sin embargo, si ellos hubiesen visto detrás de lo que venía, entonces ellos no tuvieron que haberlo visto como un chasco. No, a lo contrario. En la cruz del Calvario, Cristo le estaba queriendo mostrar a ellos que así como que Él iba a vencer esa muerte, y como Él iba a vencer la muerte, ellos también podían llegar a ser vencedores de qué? Amén. De la misma muerte. Gloria a Dios. Y eso es buena noticia. Exactamente. Aquellos que sufren, aquellos que están enfermos, aquellos que padecen persecución
por voluntad de Dios, tengan cuidado, por voluntad de Dios, decía allí la palabra, decía el apóstol Pedro, porque muchos están padeciendo por sus mismas transgresiones. Por su vida de pecado. Mucha gente está escuchando este programa o viéndolo en cárceles, en hospitales, porque ellos mismos se la han... Sí, porque la palabra de Dios, ¿no?, dice que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará, claro, o cosechará. Muchos están postrados en una cama en un hospital porque han violado las normas de salud, por ejemplo. Claro. Porque se han dedicado a vivir una vida dependientes del tabaco, por ejemplo, o del alcohol, y entonces no le pueden echar la culpa a Dios porque ha sido por su propia vida desordenada que han cosechado, pues, lamentablemente, lo que ellos mismos han sembrado. Pastor, volviendo a este texto, disculpe. Y aún antes que leamos el otro texto, y aún en esos casos, vemos la misericordia y el poder de Dios. Aún en esos casos que han violado, ¿cuánta gente no escucha en este programa que son ex alcohólicos, ex fumadores de tabaco? Y ahora se han dado cuenta de que Dios los ama, los llama y que pueden ser restaurados a la imagen de Dios nuevamente. Amén, amén, así es. Me llama mucho la atención el juramento de ese ángel de Apocalipsis 10, porque nosotros, la Biblia dice, no juréis ni por el cielo ni por la tierra, vuestra respuesta sea sí, sí y no, no. Porque muchas personas, pues, para afirmar una declaración, para probar de que está diciendo la verdad, terminan jurando. Pero este ángel dice, juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él. Me llama mucho la atención, Pastor Pérez, este texto bíblico de Apocalipsis, porque volvemos a Isaías 40, hablando acerca de Jehová, dice que su entendimiento no hay quien lo alcance. O sea, Dios es poderoso. Su poder no tiene límites. Y ese poder lo puede usar en favor nuestro, en favor de ustedes, amigos y hermanos que nos están escuchando, en favor de nosotros que estamos detrás de aquí presentando este programa, detrás de estos micrófonos. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que están pasando tal vez por una prueba y pierden la fe en Dios. No encuentran qué hacer, se desesperan fácilmente. Pero nosotros tenemos que aprender a creer en ese Dios todopoderoso que dice que vive por los siglos de los siglos y que creó el cielo y todas las cosas que en él hay. O sea, cuando nosotros vemos la obra de la creación, nos damos cuenta de que el Dios que nosotros servimos y el Dios en el que nosotros confiamos es un Dios todopoderoso y eterno. Y entonces, pastor, ¿por qué desanimarnos fácilmente por cualquier cosita que nosotros estemos pasando? ¿Por qué desesperarnos? Mucha gente se desesperan porque se quedan sin un trabajo. Mucha gente se desesperan porque tal vez están enfermos. Se desesperan porque le quitaron la ayuda del gobierno tal vez. Pero tenemos porque pierden el trabajo. Exacto. Tenemos que confiar en ese Dios que vive por los siglos de los siglos. Amén, amén, amén. Jeremías también, la palabra de Dios a través de diferentes formas hace contraste, presenta contrastes entre las entre lo que es de Jehová, a lo que no son, o sea, a los ídolos, lo que son dioses creados por el hombre, ídolos creados por el hombre. Y debe ser muy significativo para nosotros que la palabra de Dios, la razón por la cual hace énfasis en eso, es porque otra vez Dios sabía que Satanás iba a introducir diferentes formas de adoraciones que no iba a ser del agrado de Jehová. Ídolos, personas religiones muy populares, muy poderosas, iban a tratar de introducir al pueblo, y el pueblo en su ignorancia de las Escrituras han seguido queriendo caer en esos errores, ¿no? Dice Jeremías allí, usted lo tiene. Así capítulo es. 10. El contraste que hace la Biblia entre el Dios verdadero, Jehová, el creador de los cielos y de la tierra, y los dioses falsos que hay en este mundo, que el hombre ha creado.
Jeremías 10, 11 al 16 nos dice, les diréis así, los dioses que no hicieron los cielos ni la tierra, desaparezcan de la tierra y de debajo de los cielos. El que hizo la tierra con su poder, el que puso en orden el mundo con su saber. Mire qué poder tiene Jehová, Pastor Pérez. Es un poder ilimitado. Dice, y extendió los cielos con su sabiduría. A su voz se produce muchedumbre de aguas en el cielo, y hace subir las nubes de lo postrero de la tierra, hace los relámpagos con la lluvia, y saca el viento de sus depósitos. Todo hombre se embrutece y le falta ciencia, se avergüenza de su ídolo todo fundidor, porque mentirosa es su obra de fundición, y no hay espíritu en ella, o sea, no hay vida, no puede oír, no puede escuchar. Vanidad son, obra vana, al tiempo de su castigo perecerán. No es así la porción de Jacob, porque él es el hacedor de todo, e Israel es la vara de su heredad. Jehová de los ejércitos es su nombre. Amén. Qué hermosas palabras. O sea que aquí, cuando usted estaba leyendo estos versículos, me vino a la mente, pónganse a pensar, nuestros amigos, esos personajes que se le ha enseñado a que le llaman rezarle, elevarle plegarias, adorarle, ¿hicieron ellos los cielos y la tierra? No, por supuesto que no. ¿Murieron ellos en la cruz del Calvario por nosotros? Eso es lo que la Biblia está diciendo aquí, recordándonos que el único que ha hecho todas esas cosas es Dios el Dios de los ejércitos, el Dios fuerte, Jehová de los ejércitos. Así que no podemos nosotros pasar por alto, y déjeme otra vez recalcar, en más que en otro cualquier mandamiento que se ve eso, es en el cuarto mandamiento que Satanás ha querido borrar de toda la tierra. Lo ha querido hacer, el cuarto mandamiento que tiene que ver con la observancia del séptimo día de la semana. Lo ha querido hacer con el único objetivo de borrar la imagen de Dios del ser humano, y número 2, de quitar la adoración que se merece solamente nuestro Creador y ponerla en el hombre. Porque el libro de los Salmos, noten lo que dice el libro de los Salmos 95, versículos 6 y 7, dice, venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor, o sea, nuestro Creador. Otra vez. Porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Si oyereis hoy su voz. Amén. ¿Ante quién debemos de arrodillarnos y ante quién debemos postrarnos, pastor? Nuestro Creador. Solamente ante nuestro Hacedor. Pero las personas hoy se postran ante mandatarios, se postran ante líderes religiosos, le besan su mano, se postran ante ellos y le llaman Santo Padre, por ejemplo. O ídolos también. Exactamente, se postran ante ídolos, ante imágenes, pero la Biblia solamente nos enseña que nosotros tenemos que adorar y postrarnos y arrodillarnos solamente delante de Jehová nuestro Hacedor. Y menciona la palabra venid, adoremos. La palabra adorar nos lleva ¿a dónde? Al cuarto mandamiento de la ley de Dios. Amén. ¿Por qué? Porque nos recuerda constantemente que Jehová es el creador de los cielos y la tierra y que solamente a Él tenemos que adorar. Pastor, amén, permítame leer un versículo rapidito a manera de paréntesis en Mateo capítulo 4. Cuando Satanás tentó a Jesús en el desierto. Una de las tentaciones que Satanás le dijo a Jesús, está en el versículo 8, dice, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Mire qué interesante este texto bíblico. La adoración. Satanás ha querido siempre ser adorado desde un principio, como leíamos en Isaías 14. Subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, de acuerdo a Isaías 14, versículo 13. O sea, Satanás desde un principio, desde el mismo cielo, desde el principio de la gran controversia, ha querido ser adorado. Eso es lo que él quiere.
Por eso Satanás se interesa tanto de que nosotros no entendamos la verdad del cuarto mandamiento de la ley de Dios, porque ese mandamiento nos lleva a adorar al verdadero Dios. A la verdadera adoración. Exactamente, al hacedor, al creador de los cielos y de la tierra. Por eso dice el Salmo 95, vengamos, adoremos, postrémonos y arrodillémonos delante de Jehová, nuestro creador. Por eso, amigos y hermanos, es tan importante este cuarto mandamiento. Por eso Satanás se ha encargado de erradicar este cuarto mandamiento más que los otros 9, porque el sábado él ha querido quitar la mente del ser humano de Jehová, el verdadero hacedor y creador de los cielos y de la tierra, para que el mundo ponga su mente ¿en quién? En Satanás. Y vamos a ver en otros programas que este mandamiento va a estar en contraposición de la marca de la bestia. Interesante, ¿no? O sea, que queremos, le lanzo esto a nuestros amigos, a nuestra audiencia. ¿Por qué? Para que estén pendientes, hermanos. Vamos a comprobar aquí, a través de estos micrófonos, que el cuarto mandamiento, la observancia del séptimo día de la semana, va a estar, es un acto que Satanás va a ser el acto maestro de Satanás casi. Es el acto maestro. Va a aparecer como si fuera Cristo y le va a hacer creer a la gente. El acto capital del drama. Sí, va a hacerle creer al mundo cristiano de que, como ya lo ha engañado, que no, que el domingo es el día del Señor. Y escuchen esto, vamos a comprobarlo después con la Biblia, que van a ver que la marca de la bestia va a estar en dirección opuesta, o completamente opuesta. En antagonismo. Sí, claro, con el verdadero día de reposo, que es el sábado. Así que mantengan la sintonía. Vamos a continuar con este bosquejo. Por eso le mencioné. Sí, cada programa nuestro debe ser es como un preámbulo, preparándolo primero tenemos que prepararnos nosotros. Amén. Preparar al mundo para lo que viene. Mire, ahí ya se han establecido, ustedes lo pueden buscar por ahí, en Argentina se han establecido ciertos tipos de leyes dominicales. En Europa, usted va a los países europeos, donde me ha tocado ir, qué sé yo, 8 o 10 veces por allá en campamento. Hay pueblos, hay ciudades como Berlín, donde parece un cementerio que es la ciudad, porque hay leyes que tienen que ver con la observancia del domingo. En la India se han establecido leyes dominicales. Óigame, Satanás de una forma muy asolapada está con sus tentáculos usando a grandes instituciones religiosas y hasta políticos, líderes, que tratando de sacar el apoyo de los religiosos, están tratando de establecerlo. Y aquí en Norteamérica, de donde se está estableciendo este programa, también en un futuro cercano va a tratar, Satanás va a tratar de hacerlo de una forma tan astuta, que va a ser, por ejemplo, como para bien de las familias, como en Europa. Hay un gran movimiento en Europa donde se está presentando de que por lo menos la clase, fíjense qué engaño, tanto el clero como el Parlamento Europeo se han unido por años, en estos últimos años, dicen, la clase obrera, la clase trabajadora, necesitamos asegurarle por lo menos un día de descanso en la semana, para que estén con su familia, los trabajadores. Ese día lo pasen con su familia. Óigame, ¿no es eso un argumento bastante plaudible? ¿Cierto o no es cierto? Convincente. Convincente. Porque ¿quién no quiere que las familias estén unidas? ¿Quién no quiere promover la unión de las familias, sobre todo en este mundo donde hay tanta separación y tanto divorcio? Claro. Y estos últimos líderes, y voy a decir esto con todo el tacto posible, lo hemos estado publicando en nuestras publicaciones, gratis, que lo estamos mandando. En los últimos papas han estado promoviendo. Juan Pablo II escribió la carta Deus Domini, ¿te acuerdas?
aquella Dies famosa Domini. carta. Ajá, Dies Domini, sí. Ok, pública, donde él estaba instando aún a los legisladores de esta tierra a asegurarle que el día domingo fuese establecido como el día del Señor para el bien de la familia. Benedicto XVI lo hizo. Francisco ahora ha publicado una carta, se llama Laudato Si. Laudato Si. Él está introduciendo el otro argumento que también se oye muy bonito. El Francisco descanso de la dice, tierra. para bien de la tierra, que se aparte el día del domingo. O sea, yo creo que Juan Pablo II fue más audaz. Él habló abiertamente que hay que guardar el domingo. Pero Francisco, como decíamos Como un en el buen programa, jesuita. exacto, como leíamos en el programa anterior en Daniel capítulo 8, versículo 25. Versículo 25 dice, con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano. Así lo dice el profeta. Entonces, Francisco, a través de esta carta, Laudato Si, obviamente está tratando de promover el falso día de reposo, el domingo, y no el verdadero día de reposo, que es el sábado de Jehová. Sobre pretexto de que la tierra necesita descansar. Y yo digo, sí, la familia debe estar unida. Pero deje que la familia decidan qué día van a estar juntos. No tiene un papa, un gobierno decir, obligar por ley qué día tú vas a tener que estar con tu esposa y tus hijos. Así es. Permitamos que sea del corazón la adoración a nuestro Dios. La Biblia dice, aquí estamos presentando, lo estamos presentando, la Biblia dice que el día que Dios quiere que las familias todo ese día estén yéndose a la iglesia, poniendo los trabajos seculares a un lado. Es el día del séptimo día de la semana, el sábado. Este libro está publicada y traducida, Laudato Si, de Francisco. Por eso se titula América, el papado y las señales de los tiempos. Hermanos y amigos, estas profecías están a vuelta de la esquina. Y por eso necesitamos prepararnos espiritualmente, hermanos. Por eso necesitamos entender qué es el pecado, las consecuencias del pecado, los resultados del pecado, hermanos. Pero más aún, lo que Cristo quiere hacer por nosotros. Amén. Él quiere hacer de nosotros un pueblo peculiar. Amén. Que le amemos, que guardemos sus mandamientos. Amén. Y que sus mandamientos, dice, no son penosos. Nos resta decirle, en la misma hora, el mismo canal o la misma emisora, estaremos presentando la voz del Evangelio Eterno. Que Dios nos bendiga y que todos nos preparemos para ese gran encuentro con nuestro Dios. Bye. Gracias por sus generosas donaciones y sus oraciones que nos permite mantener transmitiendo este programa. Sus donaciones son deducibles de impuestos y pueden ser enviadas a Ministerio El Evangelio Eterno, P.O. Box 15138, West Palm Beach, Florida 33416. Nos pueden llamar al teléfono 1-561-688-2150. Consulte nuestra página web www.elevangelioeterno.org.